El lujoso apartamento en el corazón de Madrid era un ejemplo de gusto impecable y riqueza sin alma. El brillo plateado de la cubertería y el pesado terciopelo de las cortinas creaban una atmósfera donde la felicidad parecía ser solo otro costoso objeto de decoración. Lucía Montes estaba junto al ventanal panorámico, contemplando la metrópoli centellante, pero solo veía el abismo que se había abierto entre ella y el hombre que se suponía era su ancla. Ángel Ventura, el magnate de los medios, su esposo durante 10 largos años, entró en el salón, aflojándose la corbata con aire despreocupado. Su semblante expresaba la autocomplacencia y la fatiga del poder. Ella se giró hacia él, con el corazón latiéndole en la garganta. En este matrimonio había aprendido a hablar en voz baja para ser escuchada, y ahora su voz, generalmente melódica, sonó inesperadamente firme, como una grieta en la superficie impecable del mármol. Ángel comenzó, y sintió cómo le ardían las mejillas. Lo he pensado mucho. Quiero el divorcio. El momento de silencio fue ensordecedor. Ángel se detuvo. Su rostro, habitualmente impenetrable, se desfiguró por la confusión y luego por la ofensa. Arrojó unos documentos sobre la mesa, un ruido parecido a un disparo. Lucía no podía apartar la mirada de sus ojos, donde el control habitual había sido reemplazado por la incredulidad. ¿Acaso no debería ser feliz? ¿Acaso no tenía todo lo que otras mujeres en Madrid solo podían soñar? Pero para ella, esta era la única forma de respirar. Ángel sonrió con desprecio, pero no era alegría, sino una muesca amarga y herida. ¿El divorcio? Debes estar bromeando, Lucía. Una broma de mal gusto. Se acercó a ella. Su estatura la oprimía y su porte irradiaba una fuerza capaz de mover continentes. Mira a tu alrededor. Su gesto abarcó todo el apartamento. Vives en el centro de Madrid. Lo tienes todo. Los niños, una carrera que no tienes obligación de construir, un apellido que vale miles de millones. Soy el marido perfecto. Te he provisto, te he protegido, no te he sido infiel, no he bebido, no te he negado nada. ¿Qué más necesitas, Lucía? ¿Qué derecho tienes? La rabia burbujeaba en él, alimentada no por el miedo a perder a su esposa, sino por el miedo a la pérdida de control y a la humillación pública. Mi reputación en Ventura Media, mi posición en Madrid, ¿comprendes lo que estás haciendo? Estás poniendo en peligro todo lo que construimos. Y lo más importante, estás poniendo en peligro a los niños. Solo piensas en tus efímeros deseos, olvidando el deber y las obligaciones. Su voz se elevaba, pero se esforzaba por hablar con un desprecio helado. Lucía se encogió, comprendiendo que sus palabras eran una acusación que no podría refutar fácilmente. Ella quería la libertad, pero el precio que él exigía era su dignidad. Al escuchar sus acusaciones, Lucía sintió que su propio yo se encogía hasta convertirse en un punto minúsculo e insignificante. Sí, tenía razón. Era el marido perfecto desde el punto de vista de la sociedad de Madrid. Financieramente intachable, públicamente fiel, un padre del que uno podía enorgullecerse. Pero precisamente en esa impecabilidad residía su trampa. Se había casado con él 10 años atrás, no por una pasión ardiente, sino por necesidad, por la sensación de que así era correcto, de que era seguro y fiable. En algún lugar de ese pasado lejano había enterrado su verdadera luz, esa soñadora que quería pintar y vivir de sus propios, aunque modestos, medios. Se sentía como una mariposa en una jaula de oro. La jaula era hermosa, espaciosa, pero estaba encerrada. Lamento haber hecho lo correcto, se susurró. Y esa frase era la quinta esencia de su dolor. Su matrimonio era una fachada perfecta, detrás de la cual no había vida. No había ellos. Nunca me vio, pensó con desesperación. Solo vio mi reflejo en su éxito. El divorcio no era una huida de él, sino un intento desesperado de volver a sí misma, incluso si eso significaba perder todo lo que Ángel valoraba. Necesitaba liberarlos a ambos de la mentira. Ángel se alejó,
recobrando la compostura. Su furia se transformó en una rabia fría y calculadora, mucho más peligrosa que un grito. Volvió a ser el magnate que no perdía negociaciones. «De acuerdo, Lucía», dijo, su voz baja y amenazante, como el rugido de una tormenta que se acerca. «¿Quieres libertad? La tendrás. Pero no te será fácil. No firmaré esos papeles hasta que comprendas lo que estás perdiendo. El divorcio será largo, agonizante. Contrataré a los mejores abogados de Madrid. Serás avergonzada públicamente, tus gastos serán expuestos y lucharás por cada céntimo que te haya dado alguna vez», declaró. No se trataba de dinero, se trataba de control. Quería que ella le suplicara volver, que comprendiera que sin él no era nada. Le lanzó el desafío, sus ojos brillando con una determinación de acero. «No voy a permitir que simplemente te vayas y arruines mi imagen impecable. O te quedas aquí, o pagarás por tu libertad con todo lo que tienes». Para Lucía, esto fue la confirmación. No se estaba divorciando de un marido, sino de una máquina poderosa que ahora estaba enfocada en su destrucción. La lucha acababa de comenzar. La fría mecha del conflicto con Ángel fue interrumpida de repente por una llamada que Lucía no esperaba y temía. El número era extranjero, pero vagamente familiar. Los segundos de vacilación dieron paso a la resolución. «Diga», respondió, y al otro lado de la línea escuchó una voz que no oía desde hacía años, la de Tania, su hermana menor, ahora un ícono global de la moda bajo el nombre de Tella. La voz carecía de la habitual seguridad glamorosa y se notaba un temblor, casi pánico infantil. «Lucía, soy Tania». Una pausa, como si el nombre le costara pronunciarlo. «La abuela Elvira». «Es grave, Lucía. Los médicos dicen que le queda poco. Ya estoy volando a España. Necesito ir a el remanso silencioso». En ese momento, todo el dolor y la rabia causados por el divorcio se retiraron. Solo quedó el viejo y tierno vínculo con el único hogar verdaderamente querido, la casa solariega en las afueras de Navarra. La abuela Elvira era su único ancla, la única que las recordaba antes de que Lucía se convirtiera en la esposa de Ventura y Tania en la supermodelo Tella. Lucía sintió una necesidad inmediata de huir, de dejar atrás el frío mármol de Madrid y el conflicto irresoluble con Ángel. Tenía que irse de inmediato. Horas después, Lucía llegó a El Remanso Silencioso. El aire olía a bosque de pinos, no a los gases de escape de la capital. Tania ya estaba ahí. Estaba de pie en la sala de estar, vestida con un cashmere sencillo pero increíblemente caro. Su nombre real no le encajaba. Delante de Lucía estaba Tella, la encarnación del éxito y la belleza inalcanzable, el rostro que adornaba portadas en todo el mundo. Su abrazo fue corto, rígido, como la colisión de dos planetas. Lucía sintió la mirada penetrante y evaluadora de su hermana. «Pareces cansada, Lucía», observó Tella secamente sin compasión. «La vida de rica en Madrid no te ha perdonado». «¿Y tú?», respondió Lucía, sintiendo el pinchazo de la vieja envidia por la libertad y el brillo de Tella. «Pareces como si solo se te permitiera posar. ¿Dónde está tu vida, Tania?». Fue un golpe bajo. La hermana se estremeció al oír su verdadero nombre y entre ellas se extendió un muro invisible pero palpable de resentimientos que Tella siempre había creído que Lucía le había robado una elección. Lucía, en cambio, pensaba que Tella había elegido el camino fácil de la huida, dejándola a ella para lidiar con las consecuencias familiares. Esta mutua alienación, cubierta por la preocupación por la abuela Elvira, hacía que la atmósfera en la casa fuera sofocante. Ángel se vio obligado a unirse a ellas. Primero, por la imagen. Debía ser el yerno ideal en un momento difícil. Segundo, por los niños, que adoraban a la abuela. Dejar su imperio empresarial en Madrid por una casa solariega semiderruida en Navarra era para él una verdadera humillación. Cuando entró en El Remanso Silencioso, sus caros zapatos de cuero se deslizaron sobre el viejo y crujiente parqué. En la casa no estaban sus asistentes, su chef personal, ni su zona de confort.
Ángel se sentía un estorbo. Intentó dar órdenes a la criada, pero rápidamente comprendió que aquí sus millones no tenían el mismo poder. «Es como si hubiéramos vuelto a la residencia universitaria, Lucía», les hizo mientras desempacaban en la estrecha y poco lujosa habitación de invitados. «¿Cómo vive la gente aquí, en general?» «Esto es vida, Ángel», respondió Lucía con calma. «Vida sin el brillo de Ventura Media. Quizás recuerdes lo que es ser simplemente un ser humano». Por primera vez desde que se anunció el divorcio, Ángel no sintió rabia, sino incomodidad y una extraña, inusual vulnerabilidad. Su papel aquí se había reducido al de marido, no al de magnate. Aquel era territorio de Lucía, no de Madrid, y por primera vez se veía obligado a jugar según sus reglas. El contraste era chocante. En Madrid, su apartamento estaba lleno de silencio y del olor a dinero nuevo y perfume caro. El remanso silencioso olía a libros viejos, a bosque húmedo y a las tartas de la abuela Elvira. La ausencia del ruido constante de la ciudad y de las llamadas corporativas resultaba aleccionadora. Por primera vez en muchos años, Lucía durmió sin necesidad de pastillas. Por la mañana encontró a Ángel en el patio, intentando torpemente cortar leña para la chimenea, una tarea que en Madrid realizaban docenas de personas. Llevaba una camiseta vieja y estirada, y su rostro, por primera vez, no parecía tanto poderoso, como perplejo. En la cocina, mientras preparaba un desayuno sencillo, Lucía sintió algo olvidado hace tiempo: el placer del trabajo rutinario y físico. Recordó cómo 10 años atrás, antes de casarse, soñaba con una vida así de simple, desprovista de la agitación empresarial. Aquel lugar, el remanso silencioso, lenta pero seguramente, les estaba quitando las máscaras que se habían puesto en Madrid. En el silencio de Navarra, tendrían que enfrentarse no a los abogados, sino a sí mismos, y el uno al otro. Y eso era más aterrador que cualquier proceso judicial. Una lluviosa tarde en Navarra, mientras Ángel estaba ocupado con raras llamadas de negocios en la solitaria biblioteca, y Tania cuidaba de la abuela Elvira, Lucía subió al desván del remanso silencioso. Polvoriento y silencioso, el lugar atesoraba los olores del pasado. En un viejo arcón de cedro, escondido bajo un montón de mantas olvidadas, los encontró. Eran sus antiguos diarios. Eran cuadernos delgados y gastados, con páginas amarillentas, escritas con letra irregular y llena de esperanza. Lucía se arrodilló y abrió el primero de ellos, y el aire del desván se llenó del eco de su juventud. Leyó sobre sus ambiciones de convertirse en pintora, sobre el asombro ante cada amanecer y sobre el sueño de un amor que fuera libre, no obligatorio. Las páginas más dolorosas estaban dedicadas a Ángel. No a Ángel Ventura. Una lluviosa tarde en Navarra, mientras Ángel estaba ocupado con raras llamadas de negocios en la solitaria biblioteca, y Tania, cuidaba de la abuela Elvira, Lucía subió al desván de El remanso silencioso. Polvoriento y silencioso, el lugar atesoraba los olores del pasado. En un viejo arcón de cedro, escondido bajo un montón de mantas olvidadas, los encontró. Eran sus antiguos diarios. Eran cuadernos delgados y gastados, con páginas amarillentas, escritas con letra irregular y llena de esperanza. Lucía se arrodilló y abrió el primero de ellos, y el aire del desván se llenó del eco de su juventud. Leyó sobre sus ambiciones de convertirse en pintora, sobre el asombro ante cada amanecer y sobre el sueño de un amor que fuera libre, no obligatorio. Las páginas más dolorosas estaban dedicadas a Ángel, no a Ángel Ventura, el magnate de los medios de Madrid, sino a Ángel, el abogado principiante que estaba lleno de fuego, pero no de sí mismo. Leyó sobre la primera vez que vio su risa, sobre sus confesiones de amor torpes, pero sinceras. «Él es mi brújula», decía una entrada.
con él no tengo miedo de perderme. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de la aguda conciencia de lo mucho que había cambiado su realidad. Aquel ángel era su igual, su socio en sueños, y era a él a quien amaba. El ángel que ahora luchaba con ella por las condiciones del divorcio era solo una sombra pálida y poderosa de aquel hombre. Los diarios se convirtieron no solo en recuerdos, sino en un espejo implacable que le mostró que había perdido no solo un marido, sino también a sí misma, al intentar encajar en su imperio madrileño. Uno de los días en El remanso silencioso trajo consigo una calma inesperada en la guerra fría entre los cónyuges. Debido a una tormenta de nieve y a un repentino corte de electricidad, todas sus conexiones con Madrid quedaron temporalmente interrumpidas. Por primera vez en años, Ángel no pudo esconderse detrás de su ordenador portátil o de su teléfono. Sin luz ni internet, se vio obligado a ser simplemente padre y marido. Lucía observó cómo él, con una torpeza sorprendente para el magnate de Ventura Miria, encendía la chimenea usando cerillas y periódicos viejos. Su rostro, habitualmente tenso y concentrado en tratos multimillonarios, estaba relajado. Les contaba historias a los niños, inventándolas sobre la marcha, y aquel timbre de voz casi olvidado, lleno de calidez sincera, traspasó a Lucía hasta lo más profundo del alma. Por la noche, cuando los niños se durmieron, se sentaron junto a la chimenea. En la penumbra, iluminados solo por la llama parpadeante, parecían simplemente una pareja, no partes en disputa en un ruidoso divorcio de Madrid. Ángel habló de los viejos tiempos, de los años de estudiantes cuando no tenían nada excepto ambición y el uno al otro. ¿Recuerdas cuando cocinábamos pasta con un solo huevo?, preguntó en voz baja, y en sus ojos Lucía vio un destello de aquel joven de los diarios. Intercambiaron una mirada tierna y frágil, desprista de sí mismo y amenazas legales. Fueron momentos cortos y preciosos en los que olvidaron sus papeles, Madrid y el divorcio. Lucía se permitió pensar por un segundo. ¿Y si el hombre que amaba no había muerto, sino que simplemente había sido enterrado bajo el peso de su imperio corporativo? Esta frágil esperanza y el dolor de su realización, casi imposible, le oprimían el corazón. La llegada de Tania a El remanso silencioso fue, por un lado, una fuente de tensión, y por otro, una revelación inesperada para Lucía. Durante los primeros días, la supermodelo se mantuvo fría y distante, pasando el tiempo respondiendo a interminables mensajes de su agente europeo. Sin embargo, cuando Tania aflojó su armadura profesional, Lucía comenzó a notar grietas en su fachada perfecta. Una noche, Lucía escuchó un ruido en la cocina y encontró a Tania bebiendo agua febrilmente y temblando. En sus ojos no había ni el brillo de la fama ni el orgullo, solo agotamiento. «Las luces de los focos queman, Lucía», susurró Tania, y su voz, normalmente impostada para el público, sonaba fina y fatigada. Lucía se dio cuenta de que el nombre Tania y el estatus de ícono internacional no eran libertad, sino una nueva jaula, aún más sofisticada. El cambio de su nombre natal, Tania, al sonoro Tella, no fue solo una estrategia de marketing, sino una ruptura simbólica con el pasado, que, al igual que el matrimonio de Lucía con Ángel, no había traído felicidad, sino una carga aún mayor de responsabilidad. «Tú huiste para ser libre», dijo Lucía en voz baja, mirando atentamente a su hermana. «Pero te convertiste en esclava de las expectativas ajenas, ¿verdad? Te alejaste de la familia, pero caíste en la trampa de una imagen impuesta». Tania no respondió, pero su silencio fue más fuerte que cualquier confesión. En ese momento, Lucía sintió no celos, sino profunda compasión. Ambas, en la búsqueda de la elección correcta, una en el matrimonio, la otra en la carrera, habían perdido algo fundamental. El remanso silencioso las obligó a ambas a quitarse las máscaras, una creada para el Madrid corporativo, la otra para las pasarelas mundiales,
Ambas resultaron vulnerables y estaban igualmente solas, a pesar de su éxito externo. La abuela Elvira, a pesar de su debilidad, era el centro de todo el remanso silencioso. Estaba recostada en su habitación, llena del aroma a hierbas secas y viejos recuerdos. Pero sus ojos, cuando miraba a Lucía, eran claros y penetrantes, como lagos de montaña. Una tarde, mientras Lucía se sentaba junto a su cama, la abuela Elvira le tomó la mano. Su piel era delgada como el pergamino. «Mi luz», susurró, usando el viejo y tierno apodo. «Tu corazón grita demasiado fuerte para que no lo escuche. Buscas el divorcio, pero siento que no buscas un final, sino un comienzo. Quieres liberarte, pero no sabes exactamente de qué». Lucía no pudo contener las lágrimas, asentiendo. «No lo sé, abuela. He logrado todo lo que una persona en Madrid debería desear, pero soy infeliz. Me parece que elegí no lo que quería, sino lo que consideraba mi deber». La abuela Elvira sonrió, y esa sonrisa llenó la habitación de luz. «El deber y el amor son caminos diferentes, hija mía, pero a veces pueden fusionarse, si no tienes miedo de desviarte del camino trillado. Lo que buscas, lo deseado, no es el divorcio, es la verdad, y a menudo es invisible, oculta bajo el peso de lo que debes. Quieres disolver no el matrimonio, sino la mentira que ambos vivistes». Sus palabras se convirtieron en una revelación para Lucía. El divorcio deseado era solo una metáfora, una manifestación externa de una profunda necesidad interior. La abuela Elvira sembró una semilla de duda en su corazón. ¿Y si la verdadera libertad no estaba en dejar a Ángel, sino en encontrarlo a él, al verdadero, y permitirle que él la encontrara a ella fuera de su jaula de oro en Madrid? Fue un consejo que obligó a Lucía a replantearse toda su lucha. Tras la conversación con la abuela Elvira y una noche de insomnio revisando los viejos diarios, Lucía sintió una aguda nostalgia por el pasado. Por la mañana, al caminar por las crujientes escaleras de El Remanso Silencioso, inadvertidamente se sumergió en un recuerdo, como si abriera una puerta a otra dimensión. El flashback la inundó en el momento en que vio un viejo y desgastado libro de economía en el estante. Era un libro que Ángel había leído hasta la saciedad al principio de su relación. Recordó una tarde lluviosa en su diminuto apartamento de alquiler en Madrid, que olía a humedad y a esperanza. Ángel entonces no era Ventura, el dueño de Ventura Media. Era solo Ángel, un estudiante ambicioso pero pobre, que podía hablar toda la noche sobre sus ideas. Sus ojos no ardían con sed de poder, sino con pasión por su proyecto. Lucía estaba recostada en su hombro, inhalando el olor a colonia barata y café, y se sentía la persona más protegida del mundo. «Conquistaremos esta ciudad luz», decía, señalando las luces parpadeantes a través de la ventana. Pero entonces, conquistar significaba simplemente crear algo propio, algo honesto. Fue aquel Ángel a quien amó de verdad, al que no sabía su precio en el mercado, al que sabía reírse de sí mismo y al que la besaba con una sinceridad que ahora no se podía comprar con todos los millones de Madrid. Sus manos entonces estaban duras por el trabajo, no por estrecharlas de las personas adecuadas. La consciencia de que esta sencillez y apertura se habían perdido bajo los escombros del éxito, se convirtió para Lucía en un dolor casi físico. Entendió que el divorcio era un intento de sacar a aquel joven de debajo de los restos del monstruo corporativo que él mismo había creado. La calma idílica de El Remanso Silencioso fue interrumpida bruscamente por la invasión de las realidades de Madrid. A pesar del corte de electricidad en Navarra, Ángel logró captar una señal débil y conectarse a los canales de noticias. La noticia le cayó como un jarro de agua fría. Un gran competidor, que llevaba tiempo soñando con adquirir su empresa, había aprovechado su ausencia para filtrar información comprometedora a la prensa, creando un escándalo que amenazaba la reputación de Ventura Media. Las acciones se desplomaron. Ángel se transformó en un segundo, pasando del hombre en camiseta estirada cortando leña,
de nuevo al implacable magnate de los medios. Se movía frenéticamente por el salón. Su voz era cortante y llena de un pánico que intentaba disimular en vano. Llamaba a sus socios de Madrid, pero debido a la señal débil, sus órdenes sonaban entrecortadas y poco convincentes. Por primera vez en mucho tiempo, vio que su poder no era absoluto, que su imperio podía derrumbarse. «Están intentando destruirme, Lucía, justo ahora». La miró con una mirada llena de rabia e impotencia, como si la acusara de que su deseo de divorcio hubiese traído la desgracia. Lucía no sintió regocijo, sino una sensación extraña, casi protectora. Aquel imperio, creado por Ángel, y que había devorado su matrimonio, era parte de él, y verlo derrumbarse le dolía. Por primera vez no vio a su arrogante marido tirano, sino un hombre que estaba a punto de perder todo por lo que había vivido. El escándalo no solo amenazaba su negocio, sino su identidad. El pánico de Ángel pronto se transformó en estupor. No podía liderar eficazmente desde la casa solariega en Navarra, y sus asistentes habituales de alto nivel no lograban controlar la tormenta informativa. Lucía observó su frenesí y recordó que, antes del matrimonio y del nacimiento de los niños, ella poseía excelentes habilidades en relaciones públicas y comunicación, las cuales desarrolló mientras soñaba con una carrera en el ámbito artístico. Se acercó a él, su voz tranquila pero llena de una energía profesional que él no había visto en ella durante mucho tiempo. Tus abogados no detendrán una guerra de información, Ángel. Necesitas una respuesta en la prensa, que sea sincera y que desvíe la atención. Tengo ideas. Ángel la miró con desconfianza. ¿Tus ideas? Llevas 10 años siendo solo mi esposa. Sí, respondió Lucía con una sonrisa fría. Pero estuve a tu lado mientras construías este imperio. Conozco tus vulnerabilidades y sé cómo funciona la prensa de Madrid. Necesito un teléfono y media hora. Utilizando viejos contactos en la comunidad artística y el periodismo, Lucía logró organizar una pequeña pero importante filtración sobre una gran subasta benéfica que Ventura Media supuestamente estaba preparando en memoria del legado de la abuela Elvira. Cambió el foco de lo negativo a un motivo emocional y humanitario. Ángela escuchó, completamente estupefacto. Vio frente a él no solo a su esposa, sino a una mujer inteligente y capaz que era su igual, y quizás incluso más fría en la crisis que él mismo. Este fue el primer acercamiento auténtico y no romántico en años. Mientras Lucía coordinaba con confianza la respuesta informativa, Ángela observaba. Su orgullo finalmente se agrietó. Vio que ella no necesitaba su dinero para ser influyente. Era fuerte e inteligente, y él había suprimido esa luz en ella durante una década. Por la noche, cuando la crisis fue temporalmente controlada, Ángel se acercó a ella. Su voz era baja y carecía de tono de mando. ¿Por qué hiciste esto? Tú querías el divorcio. Podrías haberte limitado a observar cómo mi empresa se derrumbaba y obtener todo lo que querías. Lucía se encogió de hombros. Esto era parte de mí. La parte que confinaste al rincón más lejano de nuestra vida en Madrid. No quería que perdieras todo. Simplemente quería que me vieras. A la verdadera. Entonces, Ángel lo comprendió. Su aspiración a un matrimonio impecable era tan maniática como su aspiración a una corporación impecable. Había convertido a Lucía en su accesorio, en la esposa ideal para el magnate ideal, por la cual él había sacrificado su sencillez. Y ella, a su vez, había sacrificado su sueño por su estabilidad. Comprendió que su deseo de divorcio no era una traición, sino un grito de ayuda, un último intento de liberarlos a ambos de la asfixiante carga del deber y la corrección que ellos mismos se habían impuesto. Por primera vez, la miró con ojos desprovistos de sentido de propiedad y vio el dolor que él mismo había causado. La noche después de que Lucía salvara a Ventura Media de las peores consecuencias del escándalo, la tensión entre ellos alcanzó su punto álgido. Ángel, finalmente, le agradeció con sinceridad, pero luego su mirada se nubló por la pregunta tácita. ¿Por qué te casaste conmigo si eras tan infeliz? Lucía comprendió. Era ahora o nunca. Se acercó a la ventana, detrás de la cual rugía el bosque de Navarra. Siempre creíste que me casé contigo porque eras el partido más fiable. Ni te imaginas, Ángel,
lo cerca que estuvimos del colapso total en aquel entonces. Comenzó a relatar los sucesos de hacía 10 años, cuando su familia se enfrentó a enormes problemas financieros, surgidos por un socio deshonesto de su padre. La familia Montes estuvo al borde de la vergüenza pública y la pérdida de el remanso silencioso, la única herencia que realmente le importaba a la abuela Elvira. Ángel en ese momento no era un hombre rico, pero ya era una estrella ascendente en el ámbito legal, con contactos y la reputación de ser alguien que siempre hace lo correcto. Le ofreció ayuda, no solo financiera, le ofreció matrimonio, lo que resolvería instantáneamente todos sus problemas de reputación y deudas, y además le daría un respaldo ideal para su carrera en Madrid. No te amaba como quería que pensaras, su voz temblaba con una honestidad agonizante. Pero amaba a mi familia. Me diste una salida, Ángel. Compraste nuestra seguridad al precio de mi elección, y acepté esa deuda porque sentía responsabilidad por todos. Elegí la estabilidad en lugar de la libertad, y desde entonces he vivido esa mentira. Esta revelación golpeó a Ángel más fuerte que cualquier demanda judicial. Siempre había creído que se había casado con ella por amor y beneficio mutuo, ni siquiera sospechaba que su matrimonio era, esencialmente, un trato por el que Lucía había pagado con su alma. En ese instante su rabia se transformó en un arrepentimiento puro y devastador. Después de que Lucía revelara a Ángel la dolorosa verdad sobre el trato, Tania, que había escuchado la conversación, irrumpió en la habitación. En sus ojos ardía no solo resentimiento por su hermana, sino algo más complejo, más oscuro. Comenzó a gritar, acusando a Ángel de haber comprado la vida de Lucía, de haberla roto. Ángel, abrumado, intentó replicar, señalando la huida de Tella y su egoísmo. «Tú eres un hipócrita», le escupió Tella a Ángel. «Hablas de deber y honor cuando tú mismo vives en la mentira más grande. Me acusas de huir, pero yo sí veía la verdad de que ella era infeliz. ¿Y sabes qué, Ángel? No solo huí de ambos, siempre estuve aquí cerca, como tu sombra». Su mirada se desvió hacia Lucía y en ella apareció una determinación demente. ¿Crees que eres la víctima más grande, Lucía? No. Lo más ruin de tu matrimonio ideal en Madrid fue la fachada perfecta para nosotros dos. Tú querías el divorcio, y yo lo he querido todos estos años. La voz de Tella se hizo repentinamente más baja, llena de un triunfo malicioso. Miró directamente a Ángel y luego a Lucía, que estaba paralizada. Ángel y yo somos amantes, Lucía, desde el principio, desde que aceptaste casarte con él por deber, y esta es parte de su pago por la mentira que tú le impusiste. Toda la habitación se detuvo. La verdad, más destructiva que cualquier escándalo corporativo, había sido liberada. Para Lucía, el mundo no solo se tambaleó, sino que se hizo añicos. No podía respirar. Sus ojos iban del rostro de Ángel, crispado por la tensión y el vergonzoso silencio, a la triunfante y a la vez demente Tella. La hermana no podía parar. Años de silencio y pecados secretos se habían liberado, y disfrutaba de que su dolor se convirtiera ahora en el dolor de Lucía. ¿Crees que le conocías?, sisió Tella, acercándose a su hermana. Tú solo conocías su deber, y yo conocía su fuego. Te sentaste en nuestra jaula de oro en Madrid, tan correcta, y él, en cada viaje de negocios, oh, esos viajes, no volaba para resolver los asuntos de Ventura Media, volaba a verme. No salíamos de la cama, Lucía. Me llamaba su salvación, su libertad de ti, de tu fría impecabilidad. Cada palabra era como un cuchillo. Tella saboreaba los detalles. ¿Recuerdas ese collar que te compró en una subasta en Milán? Él lo compró mientras estábamos en Venecia. Yo lo elegí, Lucía. O cuando decía que estaba cansado y se acostaba solo, me llamaba durante horas. Me contaba cómo tu orden perfecto lo asfixiaba. El shock de Lucía se transformó en una náusea agonizante. Esto no era solo una traición física, sino mental. Toda su década de matrimonio, toda su vida en Madrid, que ella consideraba vacía pero honesta, estaba construida sobre la mentira más vil. Lucía se dio cuenta de que su marido buscaba en su hermana lo que él mismo había perdido, pasión e imprevisibilidad. Y Tella,
A su vez buscaba el estatus robado y la proximidad prohibida al hombre que una vez, quizás, amó su hermana. Lucía cerró los ojos, como deseando borrar ese momento. Ángel finalmente rompió el silencio. Su voz era grave y llena de desesperación. «Basta, Tania, basta». Pero para Lucía ya era demasiado tarde. Comprendió que esta verdad, la más amarga y deseada, la había liberado completamente. Ya no tenía que tomar ninguna decisión. La decisión había sido tomada por ella. Las palabras de Ángel, «Basta, Tania, basta», sonaron no como la orden de un magnate, sino como el gemido de un hombre ante cuyos ojos se derrumbaba toda su vida. Se giró hacia Teya, y en sus ojos no había ni pasión ni complicidad, solo un desprecio gélido hacia sí mismo y hacia ella por la furia y crueldad con la que habían pisoteado a Lucía. Apartó a Teya a un lado, con suavidad pero con firmeza, y dio un paso hacia Lucía. Ella permanecía inmóvil, su rostro más blanco que el mármol y sus ojos muertos. En ese momento, Ángel se dio cuenta de que no solo había sido infiel a su esposa, sino que había matado todo lo vivo que ella intentó conservar durante años. Lucía. Su voz era ronca, desprovista de toda la autoridad que tanto valoraba en Madrid. Yo sé que cualquier palabra ahora es polvo, es una nueva mentira, pero debo decirte esto. Tu dolor es real, y mi perfección fue la mentira más grande que jamás creé. Hizo una pausa, reuniendo fuerzas para pronunciar lo más terrible. Tienes derecho al divorcio, completo, el derecho absoluto a la libertad que te robé hace 10 años con ese trato. Y no lo digo por orgullo, Lucía, lo digo por la devastación que veo en tus ojos. Confesó que la aventura con Tania fue su acto más bajo, su secreto sucio, nacido del miedo y el vacío que sentía al vivir con una mujer que era suya por estatus, pero no por alma. Buscaba en Tania esa chispa que yo mismo ahogué en ti. Fui débil, fui un cobarde. No pude lidiar con la verdad de nuestro matrimonio y elegí el camino más destructivo. Destruí a ti, a ella, a mí, y destruí el amor puro que una vez sentiste por mí. Su cuerpo se encorvó. Por primera vez, Ángel Ventura capituló completamente. Sin abogados, sin lucha. Eres libre, Luz, y mereces todo. Firmaré lo que digas. Tu deseo es ley. Extendió la mano para tocarla, pero se detuvo, consciente de que ya no tenía ese derecho. No era solo una concesión, era la comprensión total y agonizante de que había perdido no solo a una esposa, sino a la única fuente de luz en su oscuro imperio. Lucía miró a Ángel y luego a Teya. Su mirada era tan fría que parecía capaz de congelar la llama en la chimenea de El Remanso Silencioso. El golpe infligido por ambos fue tan profundo que ella se sintió vacía, pero libre de la necesidad de fingir ser la víctima. ¿Crees que eres el único que buscó consuelo de nuestra vida correcta, Ángel? Comenzó, su voz vibrando con una rabia contenida. Estabas tan ocupado construyendo tu imperio en Madrid y volando a ver a Teya en Europa que ni siquiera notaste cómo yo desaparecía. Te resultaba cómodo pensar que estaba sentada en tu jaula de oro, sumisa y fiel. Hizo una pausa para deleitarse con el creciente horror en los ojos de Ángel. Cuando decías que volabas urgentemente a resolver asuntos y en realidad estabas en brazos de mi hermana, yo estaba aquí, durante nuestras tardes madrileñas. Y yo tampoco estaba sola. Lucía pronunció un nombre. ¿Recuerdas a Constantino León, Ángel? ¿Tu socio más fiable, que tan a menudo venía a nuestra casa para discutir la estrategia? El rostro de Ángel se puso ceniciento. Tino no era solo un socio, era su mano derecha, el hombre en quien confiaba incondicionalmente. Teya, olvidándose de su triunfo, se cubrió la boca con la mano. Tú te ibas y Constantino se quedaba. No buscábamos el deber, Ángel. Buscábamos lo que nos privaste a ambos. Atención, intimidad, fuego auténtico. Él veía cómo sufría. Él vio cómo era yo antes de ti. ¿Y sabes qué es lo más asqueroso? Hacía más por mí que tú en los últimos 5 años. No hablaba de Ventura Miria. Hablaba conmigo sobre mis cuadros. Cuando tú estabas con Tania en París, Constantino
Él estaba en nuestra cama. Y no me arrepiento de ello, porque tú mismo me diste ese derecho. Este golpe fue final y absoluto. Dejó a Ángel sin posibilidad de venganza ni de juicio. Demostró que su matrimonio no era simplemente frío, sino que estaba podrido hasta la médula. Ambos buscaron consuelo prohibido, y ambos destruyeron sus vínculos más profundos de confianza. La revelación del nombre de Constantino Tino León, su amigo y hombre de confianza, con quien Lucía compartía la cama en su casa de Madrid, pareció privar a Ángel del último aliento. Esto no era solo traición, era una burla a su poder y a su intimidad. Se desplomó en el sillón, sujetándose la cabeza. Sus lágrimas no eran de pena, sino de rabia y humillación. Constantino. ¿Tú hiciste esto con Constantino? Susurró, y esta frase fue más dolorosa que la confesión de Tella. Tella era una pasión prohibida, pero Tino era la destrucción de su mundo de negocios, de su confianza en su propia elección de personas. Lucía no le permitió ahogarse en este nuevo shock. No estaba allí para consolar, sino para cortar este nudo de mentiras. Su voz se mantuvo gélida, pasando a un tono profesional que él conocía tan bien de su vida anterior en Madrid. Nuestra relación está muerta, Ángel. Y la matamos los dos. Tú, cuando hiciste el trato y buscaste pasión con Tania. Yo, cuando busqué consuelo con Constantino. Dijo, mirando a la pálida Tella, que estaba en un rincón, comprendiendo que su triunfo se había derrumbado. Dado que ambos somos culpables, continuó Lucía, usando el lenguaje legal que él entendía mejor, no habrá batallas judiciales. Firmarás estos papeles inmediatamente. No tomaré ni un céntimo de tu dinero personal. Solo tomaré lo que necesito. La casa que yo elegí y la manutención completa para los niños, sin tu control. Tendrás un divorcio limpio, el que tanto valorabas para tu reputación en Madrid. Pero ahora lo obtendrás al precio de la verdad. Este fue su último y más poderoso acto de autoridad. Ella le quitó el derecho a sentirse agraviado. Lo privó de la posibilidad de luchar y lo obligó a pagar por su libertad con el reconocimiento público y total de su culpa. Ante la sociedad en general, a través de la aquiescencia, y ante sí mismo, Ángel, abrumado por el peso del engaño mutuo, asintió sin levantar la vista. Sabía que en este trato, al igual que 10 años atrás, había perdido. Lucía recogió a los niños y abandonó el remanso silencioso esa misma noche, sin decirles una palabra de despedida. Dejó a Ángel y a Tella solas, con su amor destruido y su culpa. Han pasado 2 años desde aquella noche en que el remanso silencioso fue el escenario de una completa y absoluta caída de las ilusiones. El divorcio de Lucía y Ángel Ventura se convirtió en el más rápido y silencioso de la alta sociedad madrileña. Ángel cumplió todas sus condiciones, sin objetar ni un solo punto. Perdió no solo a su esposa, sino también a su amigo, Constantino León, incapaz de soportar la intensidad y la vergüenza pública, abandonó Ventura Miria y se fue de Madrid. Para Ángel, estos 2 años fueron un tiempo de amarga reevaluación de valores. Siguió siendo poderoso, pero su imperio ahora parecía vacío y sus triunfos sin sentido. Continuó viendo a los niños, pero ya no como un dueño, sino como un invitado, obligado a demostrar su derecho al amor. Sus intentos de reavivar la conexión con Tella fracasaron. Su relación, construida sobre el secreto y la intriga, no resistió la luz de la verdad. En cuanto a Tella, Tania, su carrera decayó. La carga de su propia revelación resultó ser demasiado pesada. Huyó de la fama como una vez huyó de la familia, pero nunca encontró la paz. Siguió siendo un símbolo, hermosa, pero vacía, buscando eternamente el amor y la elección que creía que Lucía le había robado. Y Lucía encontró su divorcio deseado no en la libertad de Ángel, sino en la libertad de la deuda.
Se instaló en una casa pequeña, pero luminosa, que ella misma eligió, lejos del brillo y la prisa de Madrid. Regresó al arte, abriendo su propia galería y estudio, y sus cuadros, llenos ahora de un dolor agudo y una fuerza recobrada, tuvieron éxito. Su rostro, desprovisto de la máscara de la esposa ideal, se volvió más suave y sincero. Estaba sola, pero por primera vez en años, no se sentía solitaria. Lucía ya no vivía según un guión ajeno y no cargaba con el peso de la mentira mutua. Eligió el camino más honesto, la independencia total, obtenida al precio de lo más caro, 10 años de vida y la confianza en sus seres más cercanos. Este fue el final amargo de un cuento de hadas perfecto, pero el comienzo de su propia historia, la verdadera.